Saludos y bienvenidos a Por la Palabra. Es un privilegio que Dios me concede de poder hablar contigo hoy sobre la palabra del Señor, un tema que yo sé que va a ser muy pertinente. Tiene que ver con la transformación que experimentamos por la obra del Espíritu Santo de Dios. Y para eso, pues vamos a estar evaluando una serie de textos de la Escritura, entre ellos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 al 18, pero antes de hacer esa lectura, quiero invitarte a que nos llames al 787-6870, ese es el número, en el Centro Cristiano Vida Abundante, que está en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacueli, y aquí estamos ubicados para servirte. Hay personal disponible en los teléfonos para recibir tu llamada, tomar tu petición de oración y en algunos casos personas pues comparten temas que quieren que se cubran en este programa y nos ayuda, ¿verdad? Para medir la audiencia, saber el interés de ustedes y poder pues buscarlos en la Biblia, hacer la búsqueda adecuada y presentarles un estudio pues con base en la palabra del Señor coherente que usted mismo pueda buscarlo posteriormente y darse cuenta que lo que le estamos diciendo está escrito en la palabra del Señor. Pero es importantísimo que nos acerquemos a este tema de hoy, que se llama Transformados por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo bien hermoso, porque recuerden que la experiencia cristiana plantea el nuevo nacimiento que se da. Tú y yo nacemos de nuevo cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. La Biblia dice que a los que reciben a Cristo por fe, a los que creen en su nombre, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, al ocurrir eso, hay un nuevo nacimiento. Cristo viene a morar en el ser humano. El Espíritu Santo de Dios nos sella, nos marca, nos identifica como propiedad de Dios. Pero empieza un proceso, ya tiene salvación por el Hijo, por Cristo, ¿verdad? Que es el que murió en la cruz del Calvario por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, para perdonarnos de pecado, limpiarnos de pecado. El único que nos limpia de pecado es Cristo. Por lo tanto, esa experiencia de fe nos da vida eterna, como dice el apóstol Pablo. Esa obra de Cristo nos saca de las tinieblas y nos traslada al reino de su luz admirable. Tenemos vida eterna, tenemos salvación. No obstante, en lo que Cristo regresa a la faz de la tierra a levantarnos de todo esto y llevarnos o a las nubes del cielo, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, pues tenemos que estar viviendo en esta tierra. Tenemos que estar cumpliendo la misión que Dios nos dio. La misión principal del pueblo de Dios es proclamar el mensaje de Cristo, darle esperanza a la gente, que es posible recibir el perdón de nuestros pecados, que es posible nacer de nuevo y que es posible estar en comunión con Dios. Sin embargo, para llevar ese mensaje necesitamos poder de Dios, fortaleza de Dios. Por eso nosotros vamos a ver en la Escritura que Cristo habla de una promesa cuando les dice, les conviene que yo me vaya, porque una vez yo me vaya les voy a enviar el Espíritu Santo, que es el consolador, que es el abogado, es el paracletos, es el que tiene la función de investirlos de poder y revelarle la verdad que soy yo, que es Cristo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, para mirar los versos desde el 16 al 18, que dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En otras palabras, esa promesa del Espíritu Santo que Cristo dio a los discípulos se cumplió. Esa promesa se cumple en Hechos capítulo 2, que podemos ir a Hechos capítulo 2 para mirar que en el día de Pentecostés
estaban todos reunidos en un mismo ánimo, orando en el aposento alto. Y es lo que se conoce como el nacimiento de la iglesia, porque en ese momento, dice la Escritura, están ellos orando, hay un estruendo en los cielos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Escuche bien, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y habla aquí de partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que residen aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos perplejos y atónitos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Mas otros, burlándose, decían, están borrachos. Es interesantísimo que vemos esta manifestación de poder de Dios sobre este grupo que se entiende que es el nacimiento de la iglesia. La iglesia nace en Jerusalén con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. El fundamento es Cristo y la cabeza es Cristo. Siglo I de la era cristiana. La iglesia no surgió en Roma, eso es un disparate de gente que no ha leído la Biblia. La iglesia no surgió en otro lugar del mundo, nace en Jerusalén. Y Cristo, cuando le da el mandato a los discípulos en Mateo capítulo 28, les dice que vayan por el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las enseñanzas que Cristo dio. Y dice, comenzando desde Jerusalén, luego Judea, después Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es que el origen de la iglesia está en Hechos capítulo 1. En el siglo IV surge la iglesia católica romana. Es cuando se funden el gobierno del César y la iglesia de Roma. Y ahí nace toda una cuestión histórica de la iglesia católica y apostólica romana, no la iglesia católica y apostólica universal. La universal empezó en Hechos capítulo 1, estaban los apóstoles, Cristo es el fundamento, y de ahí siguió el siglo II, el siglo III, y en el siglo IV está todo esto que ocurre con la intervención del gobierno, y por eso usted ve esa estructura en la institución católico-romana, que el Papa viste de blanco porque el César vestía de blanco. El Papa usaba una corona de oro porque Augusto César usaba una corona de oro. Los cardenales visten de escarlata porque eran los generales del ejército romano, y así toda esa estructura se copió y se mezcló con la palabra, y hay toda una estructura establecida a través del mundo, pero el origen de la iglesia. De hecho, cuando tú miras, te vas a dar cuenta que había iglesia antes de Roma en otros lugares, y te puedo citar del Nuevo Testamento para que lo miremos bien claro, que había iglesia, por ejemplo, vamos a mirar en el Nuevo Testamento, tú buscas las epístolas, te vas a dar cuenta que en Corinto había iglesia, que en Roma había iglesia, que en Galacia había iglesia, en Éfeso, en Filipos, en Colosas, en Tesalónica, había iglesia. Cuando tú miras la carta Apocalipsis, la carta a las 7 iglesias de Apocalipsis, y te vas a dar cuenta que estaba Éfeso, Esmirna, Teatira, Laodicea,
Sardis. O sea, en el siglo I, la iglesia estaba repartida en el mundo entero. Y te estoy explicando que el ser humano, una vez tiene salvación, una vez aceptado a Cristo como Señor y Salvador, una vez tú eres cristiano y profesas la fe cristiana, te das cuenta que el Espíritu Santo mora en ti y comienza un proceso de transformación que dura toda la vida. Porque según uno va creciendo, según pasa el tiempo, uno entra en etapas de diversas edades y el acompañamiento en todas esas etapas del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida nos ayuda a crecer en la fe, nos ayuda a ser mejores personas, nos ayuda a tener la fortaleza espiritual para cumplir las asignaciones que Dios le da a cada uno. Y una de las cosas que yo quiero que tú mires sobre el Espíritu Santo de Dios, que es persona, que no es una cosquilla, ni es una fuerza, ni es una nube, ni es una lengua de fuego, ni es una paloma. Todos esos son símbolos, pero el Espíritu Santo es persona. De hecho, cuando vamos a Segunda de Corintios, capítulo 13, y vas a mirar el verso 14, en la doxología final de la carta que el apóstol le escribe a la iglesia de Corinto, él les dice al final, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Fíjate qué cosa poderosa. Estamos hablando aquí de que el Espíritu Santo es persona y que el Espíritu Santo es persona divina. Y de hecho, tiene unas características de persona divina. El Espíritu Santo es eterno. Cuando tú vas a Hebreos capítulo 9 y verso 14, te habla de la eternidad del Espíritu Santo. Así que eso es una característica de ¿qué? De deidad, de la deidad. Otra de las cosas que nosotros vamos a ver es que el Espíritu Santo es verdad, como Cristo es la verdad. Y como cuestión de hecho, la función principal del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo, conectarnos a Cristo. Por eso Cristo le llama el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo no es para experiencias sensoriales como en el paganismo. El Espíritu Santo es persona y nos alumbra, toca nuestras vidas, nos da esa chispa para que miremos y aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aunque la decisión es de nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu no nos obliga, el Espíritu sencillamente nos alumbra. Y al alumbrarnos, tenemos esa conciencia espiritual de Cristo. Y poder aceptarlo como Señor y Salvador es una decisión que es personal y debe ser voluntaria. El Espíritu Santo es verdad. Vuelvo y lo digo aquí, cuando Cristo habla en Juan capítulo 14, verso 17, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero aquellos que lo conocen es porque mora en ellos y está en ellos porque han aceptado a Jesucristo como su único y eterno Salvador. Para verlo todavía de una manera más panorámica, miren, en el Evangelio de Juan capítulo 1 y verso 12 dice que a los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es verdad, como Cristo es verdad. El Espíritu Santo está en todo lugar. Cuando vamos al Salmo 139, ese salmo, el que lo escribe dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Dice algo más, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás allí. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me agarrará tu diestra. Si yo dijere, ciertamente las tinieblas me van a esconder, aún la noche resplandece alrededor mío. Aún las tinieblas no me esconden de ti y la noche alumbra como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y ahí sigue hablando de esa omnipresencia del Espíritu Santo de Dios, de la misma manera que Cristo está presente en todo lugar. Así que ahí tenemos
por lo menos tres características del Espíritu Santo de Dios como divinidad. Número uno, es eterno. Número dos, es verdad. Y número tres, está presente en todo lugar. Pero es algo que yo descubrí hace tiempo leyendo la Biblia, y es que el Espíritu Santo de Dios, como es eterno, está desde antes de la creación del mundo, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. De hecho, en la teología católica romana, los que estudiaron esto le pusieron un nombre, le ponen el nombre de Santísima Trinidad. Y hay gente que critica, no, que la Trinidad no existe, y empiezan con todas esas disquisiciones y todo ese tipo de pensamientos. Y yo les quiero decir que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, es cierto, pero hay una realidad, que hay una expresión trinitaria de Dios en esto. Le decimos Trinidad para tratar de entender el concepto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que no son tres dioses, sino que es un solo Dios. Y cuando yo miro esta palabra me doy cuenta que desde el principio que está la creación del mundo, el Espíritu Santo estaba. Porque cuando voy al libro de Génesis, voy al capítulo 1, verso 1, que empieza con la creación. Vamos a leerlo aquí, que de hecho está escrita en el original, en el hebreo. Esa palabra que está en Génesis, capítulo 1, verso 1, se entiende que es un plural del Elohim. Y si es un plural, estamos hablando de que es más de uno, aunque es uno el que está hablando. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando empieza a hacer la narración del verso 2, del verso 3, en el verso 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es como cuando tú ves en esas películas que pasa un avión bien, un jet de eso, bien pegado al agua, obviamente sin estar en el agua, y deja como una estela de vapor o de agua que se levanta, o cuando un carro va por la carretera que levanta el charco de agua. O sea, es el Espíritu Santo de Dios estuvo en el principio en la creación. Dios habla y la palabra es el verbo y el verbo es Cristo. De la misma manera que el sol resplandece, el resplandor de esa gloria de Dios es Cristo. Es todo unido. Los tres participan en la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que vemos al Espíritu de Dios operando en la creación. Si tienes dudas sobre esto, vas a ir a la epístola del apóstol Pablo a Colosenses, y ahí él dice, da una explicación, dice, mira, Cristo estuvo en la creación, todo fue hecho por medio de él y para él. Para eso vamos a buscar un momentito aquí en la Biblia. Puedes buscar Colosenses, búscalo ahí en tu propia Biblia. Vas a buscar el capítulo 1, luego de Filipenses está Colosenses, y ves la narración donde él dice aquí en el verso 15, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primogénito es en preeminencia, no es que fue creado, sino preeminente. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y en Cristo, Cristo es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Con esto te estoy probando que Padre, Hijo y Espíritu Santo operaron en la creación, se manifestaron en la creación. Así que cuando yo miro esta palabra poderosa, me doy cuenta que la creación del mundo se lleva a través de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y Dios Padre estuvieron presentes participando activamente en el nacimiento virginal de Cristo. Por eso es que el ángel se le acerca a María y le dice, el Espíritu Santo va a ser sombra sobre ti y lo que vas a concebir del Espíritu Santo es. Así que todas estas manifestaciones divinas demuestran que el Espíritu Santo es Dios, es persona. No es algo impersonal, no es una fuerza como dicen los ruselistas testigos de Jehová,
es Dios mismo. No es una fuerza, como dicen los musulmanes. Para los musulmanes no hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo es persona. Te invito a que me llames al 787-787-6870. Ese es el número a llamar para tu petición de oración. Es el número para que presentes tu inquietud y digas, necesito que oren por mí. Recuerda que puedes escuchar este programa entrando a Spotify o a YouTube. Pones Programa por la Palabra y ahí vas a ver todas las reflexiones de diversas fechas para que puedas repasarlas y discutir las mismas y aprender un poquito más. 787-6870. Vamos a gozarnos en esta palabra poderosa del Señor sobre transformados por el Espíritu Santo de Dios. Dile, Dios, que tu Espíritu Santo me transforme. Seguimos hablando de lo que es ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Y al principio del programa te compartía que el Espíritu Santo es persona. Y te daba unos textos dándote la caracterización de que es divina, una persona divina, y que en adición a eso te hablaba de los atributos divinos, por lo menos 3 atributos divinos del Espíritu Santo de Dios, que es eterno, que es verdad y que está en todo lugar. Te comencé a hablar de las obras divinas, por ejemplo, participó en la creación del mundo, que estuvo presente también en el nacimiento o en la concepción de Cristo antes del nacimiento. Y ahora quiero que reflexiones y escuches una palabra predicada en el Centro Cristiano Vida Abundante, titulado Transformados por el Espíritu Santo, que nos asomamos a presentarte quién es el Espíritu Santo, cómo lo describe las Escrituras, qué características manifiesta, cómo se manifiesta, qué hace. Así que presta mucha atención, toma notas, síguelo con tu Biblia, porque una vez escuchemos toda esta palabra, vamos a seguir hablando de la persona y obra del Espíritu Santo. Mientras me puedes llamar al 787-6870 para tu petición de oración. 787-6870 para que pidas oración. Nosotros tomamos tu nombre, tu información y lo pasamos a los grupos de oración de la iglesia, intercediendo, reclamando que Dios, por medio de su Espíritu Santo, obra en tu vida, así como obra en la mía. Confía que Dios escucha tu oración. Meditemos en este sermón. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, mirad los versos 11 y 12. El tema que vamos a estar trabajando durante gran parte del año que viene se llama Transformados por el Espíritu Santo. Transformados por el Espíritu Santo. Y brevemente, una vez usted localice esta lectura, nos ponemos en pie, leemos estos 2 versos, oramos y se vuelven a sentar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 11 y 12. ¿Lo tienen? Dice así esta palabra del Señor: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente dice: así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que ustedes llevan y serán honrados junto a Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Señor, te adoramos, te damos gracias y bendecimos tu nombre por esta oportunidad que nos das de estar vivo en este día, de poder congregarnos en tu nombre para adorarte, cantar para ti, ofrendar para ti, sentarnos a la mesa contigo, haciendo memoria de la obra tuya y tu regreso en gloria. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti para que nos hable, para que sea tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, quien nos
instruya, nos guíe, nos muestre lo que es tu propósito para nosotros en esta temporada. Señor, yo te pido que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti. Que al recibir esta palabra podamos gozarnos, Dios, de estar alegres, gozo, en alegría, en armonía, en bendición delante de ti. Y que como dice tu palabra, que es perfecta y que convierte el alma, sea una espada que entra a lo profundo de la mente y del corazón y que lleva cautivo todo pensamiento a obedecerte a ti, que eres el Dios verdadero. Como consecuencia de recibir esta palabra en este día, desata en medio de tu pueblo sanidad, portento, prodigio, bendición, hasta que sobre y abunde. Si alguien no te conoce, que esta hora sea hora de salvación. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Una de las cosas que vamos a estar trabajando en todo el año que viene, este es como el pie forzado en cierto sentido antes de entrar a esa serie que vamos a estar compartiendo en el 2026. Pues los próximos sermones los vamos a estar trabajando sobre la Navidad. Pero yo creo que es pertinente que repasemos lo que la Escritura nos dice, de que una vez yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador, tengo salvación, porque una de las funciones del Espíritu precisamente es guiarnos a Cristo. Una vez estamos en Cristo y lo recibimos, pasamos a tener vida eterna. Pero junto con esa vida eterna que tenemos la salvación, tiene que ir acompañado entonces de una vida, un testimonio sobre la faz de esta tierra que nos permite hacer efectivo la tarea que Dios nos dio a hacer. Por ejemplo, yo no puedo amar si no tengo a Dios en mi corazón. Podré tener una sombra de amor, pero el genuino amor ágape de Dios en nuestra vida lo cambia todo. Y cuando yo veo que el don de la salvación ocurre de esa manera efectiva, cuando yo acepto a Cristo en mi vida, dice 2 de Corintios 9:15 que gracias a Dios porque nos ha hecho un regalo tan grande que no puede describirse con palabras para expresarlo. Yo puedo tener salvación, pero no te la puedo explicar como algo racional porque es una operación espiritual que ocurre en el ser humano, pero sí la puedo demostrar con mi estilo de vida. O sea, lo que yo hago te puede demostrar y te puede ilustrar esa salvación que yo tengo. Pero yo no tengo palabras humanas para describir esa salvación que es tan grande. Por eso es que 2 de Corintios lo dice de esa manera. No puede describirse con palabras para expresarlo, pero puedo vivirlo y de esa manera lo modelo y lo enseño. Cuando me acerco a 2 de Tesalonicenses 1, versos 11 y 12, miren las tres cosas que descubro aquí. Dice que debemos vivir una vida digna del llamado de Dios, o sea, vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso no tengo la fuerza para hacerlo. Lo segundo, tenemos que llevar a cabo las buenas obras que motiva la fe. Y a veces uno quiere hacerlo bien, pero no lo hace bien, ¿verdad? Pero necesitamos poder de Dios para hacer eso. Y lo otro es que honrar el nombre de Dios con mi estilo de vida es una manera de agradarlo, pero también de yo ser honrado. Y para esas tres cosas, escuche bien, para que podamos vivir una vida digna en el Señor y llevar a cabo las buenas obras, necesitamos el poder y la capacidad que provee el Espíritu Santo de Dios. Para que podamos vivir una vida sana y limpia en medio de una generación maligna y perversa, necesitamos la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Sin eso no lo podemos hacer. Por eso es que Cristo le dice a los discípulos, váyanse a Jerusalén y esperen allí la manifestación de la promesa y recibiréis poder y me seréis ¿qué? Me seréis testigos. Así que yo quiero mirar que para yo poder ser transformado por el Espíritu Santo, miren todo lo que eso implica, es que el Espíritu me capacita para evangelizar, por ejemplo, para poder ganarme a la gente para Cristo. El Espíritu Santo es el que vitaliza la enseñanza en la iglesia. Puedes ver la palabra. Ustedes recordarán de varios domingos atrás, uno de los sermones que predicamos tenía que ver con el incidente donde José y María se perdieron y Jesús se quedó en el templo. ¿Se acuerdan de ese texto? Jesús se queda en el templo, José y María subían todos los años a la fiesta de la Pascua y de momento ellos se van y Jesús se queda en el templo. Y cuando ellos están en ese viaje, ese primer día, se dan cuenta que Jesús no está entre la gente y regresan a Jerusalén a buscarlo. Y cuando ustedes se leen ese evangelio, dice que lo encontraron a los 3 días. O sea, que José y María estuvieron sin Cristo 3 días.
Hoy en día, si eso pasa, llaman al departamento de la familia y se quejan contra José y María por negligencia, porque tú dices, ven acá, ¿qué pasó aquí? Claro, ese texto lo hemos visto muchas veces y yo recuerdo que en aquella ocasión, cuando hablamos del texto, yo le decía a ustedes, qué bueno que María no era hispana, porque si llega a ser cubana o boricua o dominicana, le mete esa pela a Cristo, porque supuestamente él estaba perdido. Pero ¿cuántos se identifican con eso? A veces uno llegaba tarde a casa fuera de hora y le regañaban a uno de una manera fuerte. Pero imagínate tú perderte 3 días, ¿no? Pero cuando miramos el texto nos dimos cuenta que es que la familia del Señor, al igual que la tuya y la mía, pasa por etapas del desarrollo. Y entre las etapas del desarrollo estaba Cristo empezando en la adolescencia y todos los años hacían lo mismo porque era un niño que se sometía a sus padres de esa manera. Pero cuando empiezan a ver otros intereses, de momento aquellos se van como siempre se iban, pero él tenía otros intereses y se queda en el templo. Y de hecho, cuando ellos llegan al tercer día, lo encuentran sentado entre los maestros de la ley. La pregunta es, ¿y quién lo sentó ahí? Y hablaba con ellos y se maravillaban de sus preguntas. Lo que quiero traer con esto es que habían unos cambios y el modelo de comunicación lo vimos ahí. Y yo les puedo decir a ustedes que yo nunca había visto ese pasaje de esa manera. Y mi primer sermón fue en 1976. O sea que si tú calculas de 1976 hasta el sol de hoy, ¿cuántos años son? Oye, cómo pasa el tiempo, qué abusador. Y yo nunca había visto eso así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios sigue trabajando en nosotros por medio de su palabra. Y yo les repito que no hay nuevas revelaciones. Todo está en la palabra. Pero sucede que cuando yo me abro a que Dios me hable, voy a ver aquí cosas que nunca he visto, pero siempre han estado ahí. Amén. Así que una de las maneras de yo acercarme a esta palabra es decirle, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo me muestre, que tu Espíritu Santo me enseñe lo que no sé, que tu Espíritu Santo me guíe en lo que necesito. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que guía las misiones, trabaja de acuerdo a su soberana voluntad. El Espíritu Santo nos sensibiliza en el servicio. Por eso es que el modelo de servicio para el creyente pues es un estilo de vida y todo eso lo vitaliza el Espíritu Santo de Dios. Pero para mirar eso de que yo pueda ser transformado por el Espíritu Santo, lo primero que yo tengo que recordar es que el Espíritu Santo de Dios fue prometido por Cristo. Cuando voy a Juan capítulo 16, versos 5 al 7, el Señor dice, pero ahora regreso al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Al contrario, se han llenado de tristeza porque les dije, pero les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. O sea que solo en el poder del Espíritu Santo podemos completar la misión que Dios nos ha dado. Pero miren esto, qué interesante. Es que mientras estamos en el mundo y Cristo va a regresar, nosotros tenemos que cumplir lo que se nos ha dado. Y para poder hacer lo que tenemos que hacer, necesitamos entonces que el Espíritu Santo nos permita hacerlo. Vamos a repasar lo que dice Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. Versión Dios habla hoy. Jesús, el camino al Padre, dice, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. En ese mismo evangelio de Juan capítulo 14, verso 18 dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a estar con ustedes. Hasta aquí quiero resumir un punto que es el marco de referencia de lo que quiero compartirles hoy, es que una vez aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nos corresponde vivir para Él. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios, ya que no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Mire, lo vamos a poner con algún ejemplo del diario vivir. ¿Cuántos conocen de alguna familia o en su familia que ha habido alguien con una adicción a droga?
Y tú trabajar con ese monstruo de adicción que ata a esa persona, que lo tiene limitado, que lo lleva a unas conductas descontroladas, que tú dices, ves que yo no puedo con esto, y empiezan a, qué sé yo, si lo tienes dentro de tu casa, una persona que está en la adicción, vas a empezar que se te van a desaparecer cosas porque las va a vender para adelante para poder mantener ese vicio, y de momento tú tratas de llevarle un programa, pero la persona no quiere, porque para romper el vicio, la persona lo tiene que desear. Si la persona no quiere salir de eso, lo podrás llevar a todos los programas que tú lo quieras llevar, pero nada va a pasar. Y tú dices, pero tiene que haber algo que nos permita que esta persona sea libertada. Eso se llama poder de Dios. Pero tú tienes que trabajar con eso, tienes que luchar. Otro ejemplo, un alcohólico en la casa. Cuando tú tienes una persona atada en el alcoholismo, empieza a cambiar todo el ambiente en ese hogar y empiezan a ponerse las cosas difíciles. Y hay gente que se ha rendido y dice, yo no puedo más con este. Pastor, ya yo lo entrego. Hay gente que ha votado familiares de la casa porque no pueden vivir con ellos dentro de la casa por las razones que sean, o porque están en riesgo, porque están en peligro, o porque se cansaron. Y Dios te está diciendo, pero es que tranquilo, porque si mientras tú lo hagas en tu propia fuerza, te vas a rendir. Pero si me permites a mí intervenir, te dice el Espíritu de Dios, la cosa va a ser diferente. Por eso es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo por mis propias fuerzas no puedo, pero en Cristo yo sí lo puedo hacer. La Biblia me mantiene a someterme a un proceso de transformación del entendimiento para que podamos comprobar esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso yo no lo digo. Lo dice Romanos capítulo 12 y verso 2, que nos dice que no te conformes a este siglo. O sea, no permitas que la cultura te dé forma a ti, sino que tú transfórmate por medio de la renovación del entendimiento, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios. En otras palabras, hoy es un buen día para tú decir, yo quiero cambiar mi mentalidad, pero para cambiar mi mentalidad, cambiar mi actitud, salir de esta atadura, necesito poder de Dios. ¿Cuántos se gozan? Y es posible recibir esa bendición. Yo sigo mirando esta palabra y la promesa que Cristo hizo en cuanto a la llegada del Espíritu Santo se cumplió en Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Ustedes recordarán esa parte donde están los 120 en el aposento alto, están orando unánimes en oración, y de momento se oye un estruendo en los cielos, que todo Jerusalén con ese estruendo se levanta y dice, ¿y qué es esto? Y van al lugar donde están ellos reunidos, y dice que se aparecieron, como el Espíritu de Santo se derrama, aparecido como en lenguas de fuego. Sobre cada uno de ellos había como si fuera una antorcha de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 12, escúcheme bien, verso 38, usted lo puede buscar un momento. Hechos 2:38 dice algo importante para nosotros en el siglo XXI. Después de esa manifestación de poder, que es el cumplimiento de la promesa, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, en su primer sermón, hace una predicación sencillita donde le dice a la gente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es que tú lo recibes al momento de creerlo. Y escucha bien esta nota, si alguien está tomando nota, lo puede escribir, aunque les tengo el bosquejo disponible, se va a subir a la página más adelante. Dice, ya no estamos viviendo, escúchame bien, bajo la era de la promesa. Estamos viviendo bajo los días del cumplimiento de esa promesa. ¿Y quién es esta persona que Cristo prometió? ¿Quién es ese Espíritu Santo que prometió enviar a la tierra en su lugar mientras Él regresa en gloria? El Espíritu Santo de Dios, escúchame bien, es persona. Y para yo poder ser transformado por el Espíritu Santo de Dios, tengo que reconocer que es persona. Y te voy a mencionar unos cuantos textos que te dicen sobre qué hace el Espíritu Santo para que veamos que es persona. Uno de los textos está en Hechos, capítulo 13, versos 1 al 3. En Hechos 13, versos del 1 al 3, es la iglesia de Antioquía, que habían profetas y maestros, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes al tetrarca, y Saulo. Y de momento estaban orando y dice el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Una iglesia quiere oír la voz del Espíritu Santo, esa iglesia tiene que orar
y estar congregados y estar juntos en armonía y vas a oír voz de Dios. Pero veo aquí, número 1, que el Espíritu Santo habla. 2, Romanos 8:26. Cuando voy a Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo de Dios me acompaña en mi oración e intercede con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje espiritual que solo el Espíritu lo puede hacer. Y cuando tú y yo oramos, a veces en nuestra limitación humana, siempre estamos pidiendo. Y para mí, y yo pido, y quiero esto, y quiero lo otro. Y de momento el Espíritu se mete y dice, espérate, déjame afinar tu oración. Yo no sé lo que el Espíritu está haciendo, pero intercede con gemidos indecibles en esa oración. Y a veces es un reflejo de esa operación del Espíritu, te mueve de lo que tú estás haciendo y empiezas a orar por otra cosa. Y empiezas a descubrir que es más profunda esa experiencia de oración, pero ¿qué hace el Espíritu? Intercede con gemidos indecibles, con gemidos que yo no puedo decir ni los puedo describir. Así que el Espíritu no solo habla, sino que intercede. Cuando voy a Hechos capítulo 8, verso 29, descubro que el Espíritu Santo de Dios también que guía y dirige, porque le dice a Felipe que tenía un ministerio poderoso, las multitudes se estaban convirtiendo, la gente se está sanando y él está cómodo en su ministerio. Búsquelo en Hechos capítulo 8 y se va a dar cuenta que de momento el Espíritu le dice a Felipe, vente, y se lo lleva, lo arrebata y lo mete en un camino en el desierto. ¿Eso tiene sentido? No, no tiene sentido. Pero Dios tiene un plan. Y aunque a mí no me haga sentido, el plan de Dios es el importante. Y el Espíritu le dice a Felipe, júntate a ese carro, acércate. O sea, en otras palabras, cuando yo miro esta manifestación del Espíritu Santo de Dios, le dice, acércate al carruaje y camina junto a él. Y es el pasaje donde les habla al eunuco de la reina de Candace y le empieza a decir, pero tú entiendes lo que estás leyendo. Y él le dice, pero ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y se sube al carruaje, empieza a ministrarle la palabra y termina bautizándolo. Así que el Espíritu Santo de Dios lo dirige. Pero ve otra cosa más. Usted va a Hechos. Vaya un momentito a Hechos capítulo 16, versos 6 y 7. En este capítulo 16 de Hechos, versos 6 y 7, vamos a ver una narración que dice que el Espíritu Santo, ellos estaban atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu ¿qué? No se los permitió. Y pasaron Misia, descendieron a Troas, y por ahí sigue. Y Pablo recibe una visión de noche de un varón macedonio, y entonces le dan el camino por donde tiene que ir. Aquí me detengo porque esta está bien interesante. Hay veces, fíjate qué cosa, hay veces que te ocurren cosas que Dios las permite porque está impidiendo que algo ocurra en tu vida. Puede ser que se te perdieron las llaves y no las encuentras. Y es que Dios quiere que tú no salgas en ese momento. ¿Cuántos saben de eso? Hay veces que tú estás tratando de hacer algo y no te sale bien y no estás haciendo nada malo. Pero Dios no está permitiendo que eso ocurra. Ir a predicar a otro lugar, ¿era buena idea? Claro que sí. ¿Está en la voluntad de Dios? Sí. ¿Estaba en el mandato de Dios? Pero Dios entendió que el timing, el momento, la temporada no era esa. Y cuando usted se sigue leyendo el texto, se va a dar cuenta que después llegaron a Asia. Pero no en ese momento. ¿Por qué? Porque a Dios le plugo que no fuera en ese momento. Así que cuando yo empiezo entonces a afinar mi relación con el Espíritu, me doy cuenta que hay cosas que Dios va a detener en mí en un momento dado, y si estoy sensible al plan de Él, es que quiero llegar a España, quiero llegar a tal sitio, bueno, pues va a llegar el momento. Deja que el Espíritu permita que eso ocurra, porque cuando eres del Espíritu, te va a llegar el pasaje, te va a llegar el lugar, te va a llegar la temporada, no vas a tener problemas y todo va a fluir. Pero para eso tenemos que estar sensibles, que ese negocio no te está saliendo bien, el proyecto no te está saliendo bien. Dios, que tu Espíritu Santo me muestre lo que yo no estoy viendo. Que me abra los ojos para ver lo que yo todavía no he visto. Así que el Espíritu Santo ordena. Cuando voy a Juan capítulo 16, verso 3, mire todo lo que hace el Espíritu. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a pasar. Quiero saber lo que va a pasar. Me abro a que el Espíritu Santo de Dios me muestre lo que dice la palabra en cuanto a la profecía. Es Espíritu que me guía, me muestra el camino. Pero si eso no es suficiente, el Espíritu Santo de Dios hace otra cosa. Vaya a Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20, verso 28, le habla a todo el mundo, pero particularmente a un liderato, y le dice, por lo tanto, cuídense y cuiden el rebaño. Deben pastorear la iglesia que Él les compró con su sangre. El Espíritu Santo le ha dado a ustedes la responsabilidad de ¿qué? De cuidarla. Y cuando Dios te da esa responsabilidad y andas en el Espíritu, toda la provisión para que eso pueda ocurrir va a llegar a nuestras vidas. Pero hay otro texto más. Ya hemos visto hasta ahora, déjeme leerle aquí unas cuantas cosas. Al Espíritu Santo entonces habla, el Espíritu intercede, el Espíritu testifica, el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios ordena, el Espíritu de Dios nos muestra el camino y en 2028 nos da una encomienda, ¿verdad? La responsabilidad de cuidar el rebaño que Dios ha puesto en nuestra mano, en tu caso la familia, los tuyos, tienes que velar por cada uno de ellos. Pero vaya a Hechos capítulo 5, porque en Hechos capítulo 5 tiene algo bien importante. Es un matrimonio que estaba en la iglesia de Jerusalén. Era nada más y nada menos que don Ananías y doña Zafira. Usted se va a dar cuenta que es de los pocos matrimonios que se mencionan los nombres de los dos en la Biblia. Casi siempre hablan del hombre, como por ejemplo cuando la mujer de Manoah, hablan de la mujer de Manoah, pero no mencionan el nombre de ella. Pero era la que tenía la unción, era la que estaba conectada con Dios, a quien Dios le habla, le manda el ángel, le explica todo. Y como toda mujer sabia de Dios, agarra al marido y le dice todo lo que Dios le dice. Porque si tú quieres bendición en tu casa, esa palabra tiene que correr dentro de tu casa. Pero en este caso, este matrimonio, el nombre de los dos, líderes de la iglesia, arranca un culto tremendo. Allí todos los pastores eran apóstoles que habían caminado con Cristo, por si acaso. Y cuando yo veo este texto, el apóstol pide testimonios y dice que ellos antes de llegar a la iglesia, mira lo que había pasado, dice que vendieron una heredad, sustrajo del precio, lo sabía también su mujer, trajo solo una parte a los pies de los discípulos. Le dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva para que lo vean más claro. Ananías, le dice Pedro en el verso 3, ¿por qué has permitido que Satanás te llene el corazón? ¿Por qué dices que este es el importe total de la venta? Le estás mintiendo al Espíritu Santo. ¿Acaso no era tuya esa propiedad antes de venderla? Y una vez vendida, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué has hecho esto? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. De eso yo estoy viendo varias cosas. Número uno, que le puedo mentir al Espíritu. Tú le puedes mentir al Espíritu. El problema es que no lo engañas. Porque cuando tú sigues leyendo ese texto, tú dices, wow, aquí hay toda una película. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente que estaba en la iglesia correcta. Gente que sus pastores eran los que habían caminado con Cristo. Gente que había poder en esa iglesia, porque en esa congregación, el grupo que arranca, todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que había presencia del Espíritu, habían sanidades en ese rebaño. Un par de capítulos antes, entrando por la puerta, sanan a un cojo afuera sin que el culto empiece adentro. Hay una manifestación del poder de Dios. O sea que tú puedes estar en el sitio correcto, con el evangelio correcto, con la enseñanza correcta, habiendo testimonio del poder de Dios y tú estar perdido. Porque el texto dice, sigan leyendo el próximo verso. Cuando él oyó esa acusación, ¿cómo es posible que tú te congregas, que hay presencia del Espíritu Santo y permites que Satanás deposite en tu corazón? Hay negocios que hay que revisar. Hay números de teléfono que hay que borrar.
hay números de teléfono que hay que bloquear, hay grupos de los cuales hay que salir, hay juntillas que hay que romper. Amén. Porque eso puede abrir espacio a que el diablo deposite en el corazón de alguien que se congrega, porque estos se congregaban. Y puedes tratar de engañar al espíritu, le puedes meter un embuste. El problema es que el texto dice que tan pronto el pastor lo confronta y le dice, oye, ¿por qué le has mentido al Espíritu de Dios? Dice el texto que murió, porque Dios mata gente. Si tiene duda, búsquese después 1 Corintios 11, que dice que hay gente que Dios la deja medio enfermo como a medio pocillo. Porque si te sana, vuelves a la poca vergüenza. Y te tiene que tener medio achacoso para que te mantengas ahí. Y en otros casos se los llevan antes de tiempo para que no se pierdan. Eso es lo que dice ahí. Cuando yo me acerco a esta palabra, entonces, el espíritu es persona, porque yo puedo, dice aquí, hacer el intento de mentirle. Vaya a Hebreos 10:29. Miren, en Hebreos 10:29 nos dice algo más. Nos dice que el Espíritu Santo de Dios puede ser insultado. O sea que si tú lo insultas, significa que es persona. Mira cómo dice aquí. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santo, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia. Cuidado con insultar, cuidado con no tener reverencia, con faltarle al respeto al Espíritu Santo de Dios. Pero eso no termina ahí. Vaya a Mateo, capítulo 12 y verso 31. Y yo sé que está lloviendo, pero va a escampar, no se preocupe. Mire cómo dice aquí Mateo 12, 31. Pero eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. Aquí hay que mirar varias cosas. De eso se va a estar hablando más adelante durante los estudios bíblicos que vienen el año que viene. Pero es importante hablar del Espíritu Santo porque todo lo que vamos a estar haciendo y que hemos estado haciendo por 37 años va montado en depender del Espíritu de Dios. Eso no hay duda. Pero ahora tenemos que concientizarnos más de esa obra del Espíritu porque los retos que vienen de frente van a ser más complejos y requiere que dependamos más de Dios que de nosotros y de nuestras ideas y nuestros conceptos. Dice aquí, entre otras cosas, que blasfemar al Espíritu que no tiene perdón, ¿qué es? ¿Qué será eso? Bueno, que acuérdense que la función central del Espíritu Santo es guiarnos a Cristo. Y cuando esa guianza aceptar a Cristo, yo la rechazo, estoy blasfemando al Espíritu de Dios. Y me pierdo, ¿por qué? Porque no estoy aceptando a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Por eso es que blasfemar al Espíritu es ignorar la obra del Espíritu que me conecta a Cristo. Eso no tiene perdón. ¿Por qué? Porque no he aceptado a quién. A mi Señor y mi Salvador. Tan sencillo como eso. Así que puede ser blasfemado, pero eso tiene unas consecuencias de que de perderme eternamente. Efesios 4:30, busque Efesios 4:30. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso sobre ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán libertados del pecado. El Espíritu Santo de Dios me sella, me separa, para que cuando Cristo regrese en gloria, yo sea levantado, ¿verdad? O cuando Él venga, venimos con Él y recibiremos cuerpos transformados. Yo explicaba esto hace varios tiempos atrás, hablando de aquella figura que muchos jóvenes de este tiempo no conocen. ¿Se acuerdan cuando usted iba en una tienda y van a comprar algo, no tenía todo el dinero y hablaba con la persona y le decía, mira, yo necesito separar esto para que no me lo venda, guárdamelo una semana. Y tú dabas un depósito y te daban un cartoncito con el nombre, un número, la cantidad que tú habías dado. Le dicen, ponlo en layaway. Layaway es sepáralo de la venta. Tú lo tienes, todavía yo no lo tengo en mi posesión, pero vengo a buscarlo. Y para eso pagué.
para eso doy una cantidad para que no me lo venda. Claro, si pasaba la fecha, pues te lo vendían, ¿verdad? Y tenías un problema. Pero la palabra usa una cuestión más o menos parecido a eso, como quien dice, ya tú aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo de Dios te sella, te marca como perteneciente a Dios y Cristo regresa en gloria a sacarte de ese escaparate. Estabas en la casa de venta del diablo, pero Cristo vino y nos pagó el precio por nosotros y nos rescató. Las arras del Espíritu. Todos tenemos eso de parte de Dios. Está sellado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que repáselo. No hagan que se ponga triste el Espíritu, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes. ¿Cuántos tienen ese sello de identidad? Para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dicho esas más o menos 10 textos por encima que hablan de esas, ¿verdad?, particularidades del Espíritu, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a relacionar con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo hacemos eso? El Espíritu Santo de Dios no es una cosquilla. El Espíritu Santo de Dios no es algo sensorial, aunque puedo sentir algo que me dé el Espíritu. Las experiencias de adoración sensoriales son del paganismo. En el Evangelio es por fe y para fe. En el Evangelio es por la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios. Amén. Y cuando yo miro esta palabra me doy cuenta que para relacionarme con el Espíritu Santo debo tener tiempo con Él. Miren este ejemplo. Cuando los discípulos son arrestados luego de la resurrección de Cristo y llevados al tribunal y que empiezan a ser juzgados y que empiezan a cuestionarlo, la deliberación de todos estos escribas y fariseos y sacerdotes eran, oye, estos son sin letras y del vulgo, pero se conocía que habían estado ¿con quién? Habían estado con Jesús. O sea, su relación con Cristo les llevó a parecerse a Cristo. Y cuando tenemos relación con el Espíritu Santo de Dios, que al aceptar a Cristo, el Espíritu viene a morar en nosotros, comienza un proceso de transformación. Por eso es que el título que yo le tengo a esta reflexión y lo que viene el año que viene es Transformados por el Espíritu Santo. Porque una cosa es tener salvación en Cristo Jesús y otra es vivir el día a día en lo que Cristo regresa en gloria o yo me muero. Esa etapa necesita cumplir la encomienda divina. Y para eso, ¿qué necesito? Poder de Dios. Porque si fuera por mis propias fuerzas, no lo puedo hacer. Ahorita le hablaba del ejemplo de la adicción y del alcoholismo. ¿Y cuántos han dicho, Dios, llévate a este porque yo no puedo hacer más nada con esto? Y gente que se rinde y Dios te dice, pero lo vas a poder hacer porque yo te voy a fortalecer. Lo vas a poder hacer porque mi amor en ti va a lograr que las cosas se cumplan. Porque esa manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios es real, va a estar encarnada, está encarnada y está en nosotros desarrollarla. ¿Cuántos dicen, Señor, yo necesito desarrollar esa relación contigo? Efesios 1, vaya un momentito, Efesios capítulo 1. Bueno, perdóneme, Romanos capítulo 8. Primero, Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos capítulo 8, verso 9, para repasar este punto adicional es que, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que esta palabra la tengo en otra de las versiones que dice, si nosotros recibimos al Espíritu Santo al aceptar a Cristo. Romanos 8, verso 9 dice, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Le voy a dar un ejemplo con Daniel. Cuando aprueban una ley prohibiendo la oración, Daniel hace desobediencia civil. Él fue un desobediente civil. ¿Qué es un desobediente civil? Alguien que cree que una ley es injusta y dice, esa ley choca con mis principios y yo no la voy a seguir. Ah, pero eso no es de cristiano. Lo que pasa es que esa ley va dirigida a meterse en mi adoración y yo no voy a dejar de orarle a Dios porque el Estado diga que yo no voy a orar. Es más, y si se lee en el texto dice que había que orar a otra cosa
y no al Dios Todopoderoso. Daniel decide orar y decir, soy un desobediente civil. Pero el desobediente civil asume las consecuencias de la ley. ¿Violé la ley? Sí, la violé. Y voy al juicio y digo, sí, fui yo. ¿Y por qué usted hizo eso? Porque choca con mis principios. No es porque se me antoja, es porque le respondo a un Dios que es más grande que tú y que yo. Y el texto dice que la sentencia fue meterlo al foso de los leones. Él no hizo una protesta, ni contrató un abogado, ni presentó una apelación. ¿Pero qué pasó en ese foso de los leones? Unos dicen, Dios lo convirtió en veterinario dentista. Le miraba los colmillos a los leones. Me gusta mucho una comunicación que me mandaron una vez que decía, los leones no podían comerse a Daniel en el foso porque no olía a carne, tenía olor al Espíritu de Dios. Y cuando tú haces eso en tu vida, las cosas son totalmente distintas. Y Efesios capítulo 1, ahora sí, vaya Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, porque nosotros como iglesia seguiremos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer sobre la faz de esta tierra, pero con una actitud un poquito de más entrega. Amén. Dice así Efesios 1, versos 13 y 14. Dice lo siguiente, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de ¿qué? De su gloria. En lo que Cristo regresa en gloria, yo tengo el deber de disfrutar ese sello que Dios me ha dado, que es su Espíritu Santo, por medio de tres cosas. Número uno, hablándole en la oración. Por eso cuando la iglesia ora y hacemos varias experiencias en la programación para darle la oportunidad a la gente, nosotros, por ejemplo, los martes es de estudio bíblico, hasta ahora van a ser de estudio bíblico posiblemente todo el tiempo más adelante, pero al último martes de mes oramos. Pero miércoles, todos los miércoles en la mañana, hay oportunidad desde las 9 de la mañana y gente llega un poquito antes a orar. Para los que no guían de noche, pues tengan la opción de venir de día. Y tranquilo, porque las tiendas grandes y las farmacias no te las van a cerrar. Tú puedes venir al culto de 9 a 11 y sales de aquí y vas a todos esos sitios. Pero vienes a la casa de Dios para que tengas opciones, para que la iglesia tenga opciones. También permitimos que el otro día de la semana, un martes, viene un grupo oral, que es un modelo de oración y una dinámica de oración distinta a la de los miércoles, más individualizada. Aunque compartan y digan unas cosas y se den testimonio. Estamos dando opciones. Una persona me dice, pastor, yo tengo esto, tengo unas personas, las quiero agrupar. Le digo, pues vente los lunes. Va a haber un estudio bíblico los lunes. Jueves. Pues usted no tiene nada que hacer el jueves. Venga para acá, véngase hacia aquí. Pero quieres ser dirigido por el Espíritu de Dios, saca tiempo para hablar con el Espíritu Santo de Dios. Lo segundo que vas a hacer es que escucharlo por medio de la palabra, porque vamos a ver cosas en la palabra que no hemos visto hasta ahora y esa frecuencia de meterte en la palabra. ¿Cuánto han tratado de leerse la Biblia en un año? No levanten la mano. Poníamos el programa, por los últimos 3 años hicimos eso, para tratar de desarrollar la disciplina en el rebaño de leer la palabra. Hay gente que decía, pastor, voy por tal libro. Pastor, leí esto. Gente empezó a hacer preguntas. Mira, encontré esto. ¿Y dónde tú leíste eso? Bueno, porque como estoy siguiendo la guía de leer la palabra todo el mes, tengo varios individuos que hoy en día, le doy gloria a Dios por eso, que iban a estudiar leyes, se me acercaban y me decían, güey, yo quiero que usted me dé una carta de recomendación. Y yo, claro que sí. Y cuando vayas a entrar a la escuela de Derecho, me quiero sentar contigo. En algunos casos tuve el honor de sentarme con ellos, recomendarles unas lecturas, hablar unas cosas, pero a todos les daba una asignación de leer la palabra, del libro de Proverbios. Y te vas a leer un proverbio cada día. Y en un mes te has leído todo el libro de Proverbios. Lo vas a hacer el próximo mes. Y en un año te has leído Proverbios 12 veces. ¿Qué hace eso? Que esa palabra entra como una espada, como dice Hebreo, y se te mete por dentro y tú no te das cuenta. Pero cuando empiezas a pensar y empiezas a analizar, esa palabra sale
como un antivirus que limpia lo que hay en tu sistema y te va a permitir hacer las cosas mejor, porque la palabra tiene vida y tiene efecto, es viva y eficaz. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, si la iglesia quiere ser transformada por el Espíritu Santo de Dios, tenemos que sacar el tiempo para estar en comunión con Él. Y finalmente, honrarle por medio de la obediencia. Porque cuando obedezco, escúchame bien, y no lo digo yo, vaya a Deuteronomio capítulo 28, cuando tú respetas a Dios y le haces caso a Dios, se desatan unas bendiciones, léalas, están en Deuteronomio. Va a haber pan en tu mesa. Los negocios te van a salir bien, y no lo digo por la cuestión económica. Te vas a llenar con poco. Van a haber menos enfermedades. Va a disfrutar mejor tu familia. Dios empieza a desatar una bendición. Cuando lo desobedezco, empiezan los problemas. Y el cuarto punto es adorarlo, cantarle. Repaso algo que mencioné hace unos domingos atrás. Cuando cantamos para Dios, la Biblia dice que en tu corazón ocurre algo en el ritmo cardíaco que emite una onda que se conecta a dos partes de tu cerebro, al centro de las decisiones racionales y al centro de las emociones. Cuando esa onda de adoración entra a tu cerebro, ese cerebro empieza a balancearse. El desbalance de litio empieza a balancearse. El Alzheimer empieza a perder poder en ti. Tu neurología se empieza a afinar. Empiezas a pensar lo bueno, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre. En aquello que hay virtud alguna. Empieza mi emoción a ponerse en orden y yo controlo la vida guiado por el Espíritu, y el miedo se tiene que ir. La angustia pierde su poder sobre mí. La gracia de Dios me cubre. No es que cantes bien, es que tienes que cantar. Porque son los sapos en las quebras y cantan. Porque todo lo que respira, tú no eres la excepción. Por lo tanto, convierte de ahora en adelante tu canción en adoración. El mejor ejemplo se los doy yo. Yo no tengo tono, no canto muy bien y canto. Seguimos hablando de la transformación por medio del Espíritu Santo de Dios. De la única manera que un ser humano puede tener un cambio en su vida que sea permanente, que sea significativo, es permitiendo que Dios trabaje en nuestra mente y nuestro corazón. Y yo te invito en esta hora que esa palabra que has escuchado, esta reflexión, donde nos permite ver y entender que el Espíritu Santo de Dios es persona, que el Espíritu Santo de Dios quiere guiarnos a Cristo, quiere darnos las fuerzas. Por eso es que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Filipos en Filipenses capítulo 4 y verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos cubra de manera especial, porque el Espíritu Santo estuvo presente en el bautismo de Cristo. Cuando te hablaba al comienzo del programa de lo que es el enfoque trinitario de la Trinidad, que fue una expresión teológica para poder acercarnos a estos temas de una manera algo entendible para nosotros. Vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 3 que cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, Cristo llega allí y le pide que lo bautice. Cuando Juan lo ve que está llegando, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se forma una discusión entre Juan y Cristo. Juan no lo quiere bautizar porque entiende que ese es aquel que él mismo no es capaz ni digno de desatarle las sandalias, porque ese bautiza con Espíritu Santo y fuego.
Y el concepto que Juan tiene de Cristo es, mira, yo no soy digno. ¿Por qué lo voy a bautizar? Pero Cristo le dijo, Juan, conviene que tú obedezcas. Esto no es cuestión de que tú entiendas, esto es cuestión de que tú obedezcas a Dios, porque uno obedece a Dios por medio de hacerle caso a su palabra. Y el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que cuando Juan obedece, se abren los cielos. Mateo capítulo 3. Se puede ver al Espíritu de Dios que desciende y se posa en forma de paloma sobre Cristo. Porque por definición el Mesías es a quien Dios señala, y Dios señala a Cristo, que está en las aguas y el Espíritu viene sobre él. Y se oye la voz del cielo de Dios que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo están en el mismo evento operando. Mateo capítulo 3, el bautismo de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene una función de revelar a Cristo. El Espíritu Santo estuvo en la vida y ministerio de Jesús en la faz de esta tierra. Cuando tú miras las Escrituras, que Cristo llega a la sinagoga en Lucas capítulo 4 y le dan a leer en el rollo de la ley y él busca, dice el texto, que conforme a su costumbre fue a la sinagoga y se levanta a leer y busca en el rollo y encuentra la parte específica del profeta Isaías que dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado el Señor a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y empieza dando esa palabra poderosa diciendo, cuando termina de leer esa parte, dice el texto que enrolla el libro, lo entrega al maestro en la sinagoga y le dice a todos los que están presentes allí, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él busca el pasaje de Isaías capítulo 61 y dice, el que menciona el profeta como Mesías, ese soy yo. El Espíritu de Dios está sobre él, el Espíritu Santo. Y por eso es que después él, cuando está en la oración en el Getsemaní, él dice, Padre, como tú me enviaste a mí al mundo, así yo los envío a ellos. Con esa misma unción del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que en Pentecostés está el bautismo del Espíritu Santo sobre toda la iglesia. Y cada vez que una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que Cristo viene a morar en uno por la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos sella, nos marca y vive en nosotros. Pero también el Espíritu participó en la resurrección. Cuando yo miro Romanos capítulo 8 y verso 11 y veo Efesios, dice que Cristo fue resucitado de entre los muertos por el Espíritu Santo de Dios. Así que yo mirando estas particularidades de obras divinas, tú ves que el Espíritu Santo entonces es divino. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están involucrados en el plan eterno de redención. Cuando yo miro lo que dicen las Escrituras, por ejemplo, en Primera de Pedro, vamos a buscarlo aquí un momentito, capítulo 1, disculpen, versos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Estamos viendo entonces que el Espíritu Santo de Dios está participando en ese plan eterno de la redención del mundo. También se nos concede vida a los creyentes por medio del Espíritu Santo. Si tú miras lo que dice la epístola a los Romanos, vamos a buscarlo un momentito aquí en el capítulo 8, mirar Romanos capítulo 8, versos 9 al 11, dice,
Mas si vosotros viven según la carne, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, el Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Importantísimo que al creer en Cristo pasamos de muerte a vida por la obra del Espíritu Santo de Dios. También podemos ver que la sabiduría de Dios se revela por medio del Espíritu Santo. Y esto es bien fundamental, que para poder entender las cosas del Espíritu, necesitamos que el Espíritu Santo habite en nosotros. Lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en la primera epístola a Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando viene a habitar en nosotros, empezamos espiritualmente a tener un entendimiento de las cosas del Espíritu, que para el mundo son locura, pero para el creyente es la verdad de Dios. Yo sigo mirando que el Espíritu Santo nos sella, es el sello de Dios en nuestras vidas. Es como unas arras, es como una prenda, es como una garantía de esa promesa del Espíritu Santo en nosotros. Es como cuando te separaban en layaway una prenda para poder sacarla del comercio y tú la rescatabas pagando el precio completo. Básicamente el Espíritu Santo de Dios es el depósito que nos separan como propiedad de Dios. Ya estamos fuera del mercado del diablo, fuera de la casa de empeño del infierno. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Y quién hace posible que esa operación se dé? El Espíritu Santo de Dios. Así que hay consuelo para los hijos de Dios de parte de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. También por medio del Espíritu Santo se imparte el amor al creyente a través del Espíritu Santo. Son manifestaciones de la gracia de Dios y por eso yo te invito que en este día tú digas, Señor, yo te suplico que tu Espíritu Santo me guíe y se lo digas, Espíritu Santo de Dios, abre mi entendimiento a las Escrituras. Espíritu Santo de Dios, necesito que me muestres a Cristo en mi vida. Te pido que me fortalezcas, que clarifiques mi entendimiento, que tomes mi mente y mi corazón y lo lleves cautivo a la obediencia a ti. Ser lleno de tu Espíritu Santo, que no es otra cosa que manifestar devoción, comunión, acercarme a Dios, respetarlo, tener reverencia, aprovechar todas las temporadas donde estás celebrando algo y presentárselo a Dios como adoración, ya que Él es el Dios verdadero. Y hasta ahora hemos visto a través de todo este programa y escuchado la palabra que nos presenta el Espíritu Santo de Dios como lo que es persona divina, parte de eso que llamamos Trinidad, para entender Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es una sola persona, manifestado de forma diferente. El Dios Creador, el Cristo Redentor y el Espíritu Santo Consolador, Paracletos, el que nos ayuda, el que nos conecta a Cristo, aquel que nos ayuda en nuestra oración para que podamos ser conectados a Cristo y Cristo nos conecta al Padre. Pero también hemos visto que además de que el Espíritu Santo es persona divina. Hemos visto algunas características de su eternidad, su omnipresencia, por ejemplo. También hemos visto que participó en la creación. Hemos visto que el Espíritu Santo de Dios estuvo en el nacimiento virginal de Cristo. Hemos visto que el Espíritu Santo de Dios cubrió todo ese ministerio de Cristo
y que el Espíritu Santo de Dios, luego de que Cristo da su vida en rescate por nosotros, lo resucita de entre los muertos. Y que ahora mismo, en lo que Cristo regresa a la faz de la tierra para llevarnos con Él, la Biblia nos revela, la palabra muestra que el Espíritu Santo le ha dado poder a la iglesia, al creyente, para vivir una vida conforme a lo que Dios establece en su palabra. Por eso es que la vida del cristiano, la vida del creyente, el Espíritu Santo es el poder regenerador para ese nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Por eso es que cuando Nicodemo, que era miembro del Tribunal Supremo de Israel, escuchó a Cristo, se le acerca de noche y tiene una conversación interesantísima. Puedes buscar el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Yo lo llamo el encuentro entre dos abogados, el abogado terrenal y el abogado celestial. Y le empieza a hacer preguntas sobre el reino. Y Cristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, el reino de los cielos puede ser visto, puedes ver el reino de Dios, pero también puedes entrar a ese reino de Dios. Y la manera de entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su mamá y nacer de nuevo? Y Cristo le dice, es que lo que es nacido del Espíritu es lo que estamos hablando aquí. El nacimiento que viene desde arriba es por la fe, es aceptándome como Mesías, que pasas de muerte a vida. O sea, el poder regenerador. Hay que nacer del agua y del Espíritu, dice Juan capítulo 3, versos del 5 al 8. Pero también vemos que el Espíritu Santo nos inaugura, nos injerta en el cuerpo de Cristo. En Cristo todos hemos sido bautizados. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Y eso está manifestado en Primera de Corintios capítulo 12. También nos da vida. El Espíritu Santo de Dios nos da vida eterna. Permite que seamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. También nos sella en Cristo Jesús. Estamos marcados como propiedad de Dios, pertenecientes al reino de los cielos. También se nos da el Espíritu como promesa de nuestra herencia, que será manifestada cuando veamos al Señor cara a cara. También mora en el creyente. El Espíritu Santo de Dios viene a habitar en nosotros. Por eso es que no solamente está la conciencia que Dios nos da al hacernos a su imagen y semejanza, es que el Espíritu nos guía, nos dirige, nos contrista. Suena la alarma cuando estamos haciendo las cosas malas y el Espíritu nos confronta. Por eso es que el cristiano tiene lucha. El cristiano tiene una batalla espiritual todo el tiempo. El impío, el que no ha aceptado a Cristo, no tiene esa batalla porque no tiene el Espíritu de Dios. Está muerto espiritualmente. Y hoy es un buen día para tú decirle, Señor, yo quiero tener vida en ti y que tu Espíritu Santo venga a morar en mí. Pero ese Espíritu Santo da testimonio de la verdad de Dios como está revelada en Cristo Jesús. Así que ese Espíritu Santo testifica de Cristo en nuestra vida. Como lo dice Romanos capítulo 8, que dice, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También el Espíritu Santo separa al creyente, lo aparta para servirle a Dios. Tú eres santificado para Dios, te consagras para Dios. ¿Cómo? Por medio de tu estilo de vida. En tu trabajo tú llegas temprano, llegas a tiempo, trabajas, haces tu tarea, ayudas a otra gente. El don de servicio se tiene que manifestar. El ayudar a la gente, el ser útil, el tratar de impactar vidas por medio del trabajo que Dios te permite hacer para que el pan sobre tu mesa tú lo puedas disfrutar de una manera bendecida. El Espíritu de Dios también ayuda en el proceso de limpieza de pecado y de justificación. Cuando voy a Primera de Corintios, puedo mirar en el capítulo 6 y te invito a que lo busques conmigo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11 es cuando habla desde el verso 9, que no te equivoques, tengan cuidado, no erréis,
Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero escucha la buena noticia que el Espíritu Santo permite que tú recibas hoy. Dice, y estas cosas eran algunos de ustedes, pero ya ustedes han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Puedes salir de tu atadura en este día. Es un día que tú puedes decirle, Señor, yo te pido que en el nombre de Cristo y por el Espíritu Santo de Dios me ayudes a romper las conductas pecaminosas, me libertes, me des vida, yo pueda despertar espiritualmente para disfrutar la lumbre de tu evangelio. El Espíritu Santo de Dios puede ungirte para que puedas discernir la verdad del error. Cuando yo miro esta palabra poderosa que está disponible para ti y para mí, yo quiero que tú sepas que esto es por la fe. Esto no es cuestión de algo mágico ni maravilloso, sino que la obra del Espíritu Santo de Dios te va a libertar. Si vas conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, y puedes leer conmigo los versos 20, por ejemplo, el verso 20 que dice, pero si ustedes tienen la unción del Santo, dice, pero vosotros tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Dice, no les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que han oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también vosotros permanecen en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas. Esa unción es verdadera, esa unción no es mentira y según ella nos enseña a permanecer en Cristo. Yo te invito en esta hora a que le puedas decir a Dios, Dios, que tu Espíritu Santo me bautice, que tu Espíritu Santo me llene, que tu Espíritu Santo me muestre a Cristo. Lo quiero recibir, lo quiero aceptar, me quiero reconciliar contigo, deseo ser hecho hijo de Dios, pasar de muerte a vida y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Que tú me ayudes por medio de tu Espíritu Santo a presentarte la adoración verdadera. Te invito en esta hora a que le creas a Dios, a que hagas esa oración, a que le digas, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a entender todas estas temporadas de vida que me tocan vivir y que las quiero vivir acompañado de ti. 787-6870 es el número a llamar. 787-6870 para que presentes tu petición de oración y que puedas visitarnos en el Centro Cristiano Vida Abundante. Estamos en Riverview, Bayamón. Carretera 168 o Avenida Cementerio Nacional, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacueli, que todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana es nuestra primera reunión. Y la segunda reunión es de 11:20 a 1 de la tarde. Que los martes tenemos estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y los miércoles en la mañana a las 9, culto de oración. Que queremos tener el privilegio de saludarte personalmente. Acuérdate de entrar a Spotify, YouTube y pones programa por la palabra y puedes ver todas estas reflexiones. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra.
Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlaPalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y